mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos nosotros en la televisión pública desde Tecnópolis, escuchando música, viendo cómo circulan niños, jóvenes, adultos en esta propuesta de ciencia, arte y tecnología y festejando los 70 años. Festejamos los 70 años y recorremos paralelamente 70 años de educación. Vamos a conocer, vamos a reflexionar junto con nuestro invitado, el doctor Pablo Pinó, bueno, cómo los distintos gobiernos fueron centrando en aspectos diversos, cómo los distintos gobiernos fueron haciendo sus apuestas, cómo sobre todo ha sido en los gobiernos democráticos, cómo ha sido en la dictadura y cómo reflejó la televisión desde los noticieros o los programas, cómo mostró y cómo ocultó también lo que estaba ocurriendo sobre todo en las escuelas durante los distintos gobiernos de dictadura. Les cuento también que hoy vamos a analizar todo esto a partir de la vuelta a la democracia, a partir del gobierno de Alfonsín, y vamos a llegar hasta nuestros días, contando también con la presencia de Sonia Leso, que nos dirá el rol que jugó en todos estos años la CETERA. Los dejo con las imágenes del gobierno de Alfonsín y enseguida comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Y claro que sí, qué bocanada de aire fresco fue después de los años de dictadura llegar al gobierno de Alfonsín. Y bueno, cuántos temas de educación se abrieron en ese momento, alegría en las escuelas. Entre otras cuestiones, sí, efectivamente, una llegada de la libertad, nuevas ideas, nuevos sujetos, se fueron otros sujetos que por suerte tenían que irse, digamos, hubo un recambio importante en muchos lados. Y la educación fue central, había una idea donde había una pregunta educativa central, era qué había pasado con la educación en la dictadura y en qué forma la educación tenía que cambiar la cuestión, ¿no? Cómo en cierta forma el vínculo entre escuela y dictadura había sido muy fuerte y era necesario otra escuela y otra educación para la democracia. El alfonsinismo llevó a cabo una buena cantidad de proyectos, ¿no? Nos recordarán el Congreso Pedagógico, ¿no? Que duró mucho tiempo, con idas y convenidas. ¿Qué se discutía en el Congreso Pedagógico? Bueno, supuestamente la idea original, después todo cambió. El radicalismo intenta repetir el gesto de la Ley 1420. Cuando en 1884 se llevó a cabo la famosa Ley 1420, había habido un Congreso Pedagógico previo, 1881-82. Entonces, el radicalismo quiere repetir este gesto, hacer un Congreso Pedagógico para que la sociedad debata qué proyecto de ley educativa. Finalmente, no fue lo que pasó. Pero no lo logra. No se logra en el alfonsinismo, la crisis del alfonsinismo. Hay quienes dicen, yo no coincido, que en cierta forma la Ley Federal de Educación del menemismo es la ley que salió después del Congreso Pedagógico. Es un debate grande, pero el Congreso Pedagógico sí por lo menos movilizó mucha gente, ¿no? Digamos, de un congreso, si comparamos en un siglo, si fue un congreso chico, solo de expertos de una semana, bueno, se planteó muchas más participaciones, la CETERA fue importante, sin lugar a dudas, digamos, los padres, sí, fue un congreso mucho más abierto y hubo una idea, y tenía que ver con los 80, ¿no? Con una lógica bien de cierta participación, cierta apertura, ¿no? Después del horror del autoritarismo dictatorial, bueno, la llegada de la democracia participativa. Claro. Bueno, tenemos ahí
también, no solo desde educación, el ministro era Sábato, sino también desde cultura, una de las experiencias más ricas del alfonsinismo, como fue el Plan Nacional de Lectura. Exactamente. El alfonsinismo es una política de planes nacionales. Usa el término plan nacional, en cierta forma, para quitar la cuestión militar de operativos o campañas que tenían un peso militar muy fuerte. Está el Plan Nacional de Lectura, está el Plan Nacional de Alfabetización, ¿no? Ahí aparece la tercera campaña. Nombramos la de Ilia, que fue una campaña, nombramos la de Cámpora en 73 y la tercera es con Alfonsín, el Plan Nacional de Alfabetización, ¿no? Como también fue una recuperación, aparece la idea de, seguía estando en debate la alfabetización, todavía había porcentajes relativamente importantes, bajos, pero importantes del alfabetismo en la Argentina, entonces se lleva a cabo una campaña con nuevas ideas. También la universidad cambia, ¿no? Se vuelve a eliminar el arancelamiento que había puesto la dictadura, se vuelve a eliminar el examen de ingreso, se hacen cambios importantes, como por lo menos lo que vimos acá en la ciudad de Buenos Aires, se conocen el famoso CBC, el ciclo básico común que pone la UBA, digamos, como pensar otras formas de la universidad. Durante el alfonsinismo vuelve a tener una edad de oro, tal vez de plata, si no ya no era de oro, pero sí efectivamente en los 80 hay toda una vuelta al modelo reformista, a la participación política, a la creación de nuevas carreras, digamos, ciencias de la comunicación, ciencias políticas, que hoy son masivas, aparecen, son así como si en los 60 estaban ciencias de la educación y psicología, que aparecen otras nuevas, hay todo un auge universitario muy importante con el alfonsinismo. Es decir, universidad reformista, es decir, todo lo que eso implica, ¿no? Gobierno tripartito, mucha participación en los claustros de los estudiantes. Investigación, extensión, o sea, una universidad que no solo enseña, sino que produce conocimiento, lo aplica en la sociedad. Pero también tendríamos que decir, en esta etapa no hubo ausencia de conflictos. Por ejemplo, bueno, la Marcha Blanca de la Cetera. Podemos escuchar a Sonia Leso nuevamente. Perfecto. A partir de la vuelta a la democracia, muchísimos de los sindicatos de base de Cetera habían estado proscriptos en la dictadura. A partir de la democracia se vuelve a retomar la actividad sindical, ya que muchos de nuestros sindicatos estaban intervenidos, muchos de sus dirigentes presos o asesinados. Se trabajó mucho en la liberación de los compañeros y compañeras presas y presos políticos, y a partir de la democracia empieza un capítulo nuevo de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que tiene a lo largo y ancho del país luchas históricas que tienen que ver con el estatuto, con la defensa. En ese momento planteábamos ya la paritaria nacional docente, planteábamos la necesidad de dar vuelta atrás a la desinversión educativa, volver a invertir en educación. Hubo luchas históricas que de alguna manera tienen su eje central en la Marcha Blanca de 1988. La Marcha Blanca estuvo antecedida por grandes luchas provinciales en distintas jurisdicciones del país, y en 1988 cientos de miles de maestros llegaron a Buenos Aires de cada una de las regiones del país, realmente en un hecho que fue inédito para ese momento, una marcha multitudinaria, colorida, de maestras y de maestros, profesores, profesoras, que de cada uno de los rincones de nuestra patria llegaban acá para hacerse oír, para exigir sus reclamos y para llevar adelante cada uno de los ejes de la pelea sindical que veníamos dando desde Cetera. Esa marcha tan masiva que recordamos y con reclamos necesarios, sin duda. También, ¿recordás la Marcha Blanca? Sí, yo me acabo de recibir de maestro en aquellos años. Estaba recién recibido. Fue muy importante la Marcha Blanca. Después, no recordamos tanto. Después, obviamente, fue en cierta forma subsumida por la Carpa Blanca de los 90. Hablaremos en 2 minutos de esto, ¿no? Fue como más impactante. Pero primero que aparece esta idea de lo blanco como símbolo de lucha docente y el guardapolvo blanco, y esta idea de tomar la escuela pública con el símbolo del guardapolvo. Y esta cuestión de construir un dispositivo docente importante, ¿no? La Marcha Blanca, además, es este cambio que planteábamos. Después, la Marcha Blanca, la gran conquista de la Marcha Blanca
es que desde entonces el sindicalismo pasa a ser una figura central para pensar políticas educativas. Sí. Digamos, ese es el gran cambio que produce la Marcha Blanca del 87. Sí. Y los gobiernos democráticos le han dado un lugar de participación importantísima a la CETERA. En algunas veces sí, a veces no, pero sí. por supuesto, pero no pudieron desoírla. Esto es lo que Claro, se consiguió. Nadie no se pudo desoír. Así que es. antes sí, antes tal vez lo que decía CETERA no era tan importante. De la Marcha Blanca en adelante, lo que dice CETERA es muy importante en educación. A veces a favor, a veces en contra, a veces más amigos, a veces no tan amigos. Piensen como, en cierta forma, toda la pelea por el origen de las paritarias nacionales es esa Marcha Blanca. Vos sabés que en la etapa esta de Alfonsín que estamos recorriendo, la apuesta infantil de la televisión pública fue muy variada. Por un lado, recordarás, se dio ese programa que se llamó Señorita Maestra, que era en realidad un resabio de Jacinta Pichimahuida, con todos los estereotipos de alumno, ¿no? ¿Lo recordás? Sí, yo vi la versión anterior. Claro. Yo vi la primera yo vi la segunda Jacinta Pichimahuida, ¿no? Pero había todo un modelo de escuela establecido, fijo, de lo que decías vos, personajes muy duros. Yo no me lo imagino mucho a Jacinta Pichimahuida afiliándose a CETERA y yendo a las marchas, digamos. Era en algún lado como era el... Y no solo la maestra, de una cuestión hasta, si vengo un poquito más atrás, más acá, perdón, no la veo, no creo que pase un análisis de ESI, Jacinta Pichimahuida, que lo haya muy bien, ¿no? Pero sí había una cosa muy... Pero sí era una cuestión de una escuela... Pero planteaba otras cuestiones, además. Una idea de una escuela barrial, donde iban todos los sectores sociales, indudablemente pública. Digo, también en Jacinta Pichimahuida, en esta cosa estereotipo, había también otra matriz de estas, digamos, podría ser también, uno podría poner a Jacinta Pichimahuida en serie con Mafalda. Mafalda también está contando sujetos distintos, mucho más rico lo de Mafalda, por supuesto, pero también niños que van a la escuela indudablemente pública, que se encuentran con otros, que tienen distintas particularidades, ¿no? Mucho más rico lo hace Quino que lo hacía Abel Santa Cruz, pero hay algo ahí de la matriz que después se va a perder. Sí, había estos estereotipos de clase, ¿no? El rico, el pobre, estereotipos estéticos, el gordo, el no tan gordo. De clase, de raza. Había un alumno negro que era totalmente estereotipado, el negro ¿no? que se cuestionaba que se enamorara de la rubia. De la rubiecita, exactamente. Sí, pero a la vez, y en la televisión pública creo que eso fue un verdadero hallazgo, se contó con programas de María Elena Walsh, con Doña Disparate y Bambuco, con Requetepillos, y algo que fue maravilloso como apuesta estética y de contenidos y artística integral, como fue Vivito Cicoleando, claro, de la mano de Midón y Gianni. Claro, o sea, Midón llega a la televisión pública en los 80, exactamente, ¿no? Después de... Y es central, y toda la generación de los 80 vio Vivito Cicoleando, ¿no? Quedó como muy impactado. Era otro programa infantil, era otra lógica programa infantil, bien interesante. Bueno, recorremos el alfonsinismo, Alfonsín se va, se tuvo que ir, lo tuvieron que obligar a ir, y aparece el gobierno de Menem, donde también hay sucesos de educación muy significativos, entre ellos... A ver, el gobierno de Menem, tal vez un par de datitos, ¿no? Para pensar, es otro mundo, estamos hablando de otro mundo, ¿no? Ha caído el muro de Berlín, la Guerra Fría ha terminado como la mayoría de gente no creía que iba a terminar, y la globalización es un mundo muy distinto, el de los 90, es un cambio epocal absoluto, y en esa idea la llegada de las ideas neoliberales, ¿no? El neoliberalismo que había triunfado, venía en la década del 80 de Reagan, venía de Thatcher en Inglaterra, digamos, llega a Argentina. Y toma el continente en una situación así favorable, la Guerra Fría ha terminado, y se expande por lo menos la gran y primera oleada neoliberal. Y la educación es un tema importantísimo. Digamos, el menemismo se propone reformar la educación, usa una estrategia que van a usar otros gobiernos después, que son las leyes. Durante el menemismo se decretan importantes leyes educativas, probablemente la más famosa sea la Ley Federal de Educación del 93, pero acá hay otras más, ¿no? Tenemos una ley, bueno, que abarca muchos aspectos. Eso iba a decir, es una ley grande, es una ley larga, no son 4 artículos, ¿no? Claro. Tomá 2 o 3
de los aspectos más importantes de esta ley? Bueno, por un lado, o más inquietantes. Muchos. Pero a ver, sin duda, para que la gente recuerde más, y habrá, bueno, el cambio de la estructura. A ver, se expandió la obligatoriedad, lo cual está muy bien, y siguiendo los lineamientos internacionales, se empieza a incluir el nivel inicial como obligatorio. En aquel entonces solo sala de 5, y los primeros años de la escuela secundaria. Hay una expansión de la obligatoriedad escolar, que es un dato muy importante, que está en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo. La llamada EGB. No, y eso, y claro, vinculado con esto, la modificación de la estructura, ¿no? La creación de, en algunas provincias también, esto fue parte de la cuestión de la EGB y el polimodal, ¿no? Cómo se pasó en cierta forma de un sistema, si quieren, excesivamente unificado como era el previo, de colegios nacionales, a una atomización. Explotó el sistema educativo nacional en 24 jurisdicciones distintas. Y pasó a ser muy confuso también, ¿no? Tremendamente confuso y tremendamente poco amigable, diríamos en términos actuales, para los alumnos. Un cambio de escuela, un cambio de jurisdicción de una familia era un problema muy grave a nivel educativo, ¿no? Y bueno, relata, por supuesto, Sonia Leso desde la CETERA. Veníamos de la Marcha Blanca y llegamos a la Carpa Blanca. Llegaron los 90 y con los 90 y con el triunfo del menemismo hubo un fuerte avance sobre la educación, muy pero muy fuerte, con ajuste, reforma del Estado, cancelación de muchos de los derechos de las y de los trabajadores. Y ahí comienza otra etapa también muy fuerte de la lucha de CETERA a nivel nacional y una gran cantidad de luchas provinciales que vimos en cada una de las provincias con resistencia a los ajustes. En esos momentos hubo leyes de emergencia previsional, de emergencia económica, reforma del Estado, y en ese contexto planes de lucha muy largos de distintas provincias que terminaron de alumbrar lo que fue la Carpa Blanca, el hito máximo de lucha en los 90. La Carpa Blanca fue, por un lado, una demanda por ley de financiamiento educativo y paritaria nacional docente, pero a la vez fue el lugar donde se encontraron los distintos reclamos de los maestros y maestras, pero también de los trabajadores y trabajadoras que estaban siendo despedidos, cesanteados y todo lo demás. Esa fue una etapa, 1003 días ayunamos las y los maestros argentinos, y eso fue un hecho que trascendió incluso las fronteras en todo el mundo por la trascendencia que tuvo esta pelea. La Carpa Blanca ha sido un hecho en la historia de la educación argentina inolvidable. Absoluto, y más allá de la historia de la educación argentina, ¿no? El lugar que empezó a ocupar la Carpa Blanca tuvo Spinetta. Solo quedan las alturas, solo quedan las alturas. Trepen a los techos, ya llega la aurora. A los hechos ya llega la hora. Esta fiesta que hemos armado para tocar para ustedes y que ustedes estén recibiendo esto es para la Carpa Docente que lucha por los derechos de los maestros en la República Argentina para que siempre haya una escuela pública posta. Se volvió un lugar de paso, era un lugar de, es interesante, bueno, ya cuando eran chicos era común ir de visita, muchos alumnos fueron de visita, era un lugar como si iba al Cabildo y se iba a la Carpa Blanca, digamos, fue mucho más que la cuestión educativa, fue un lugar donde una vez más la educación logró ser un catalizador de fenómenos sociales de la crisis producida por el neoliberalismo, ¿no? Un esfuerzo de los docentes que tuvo algunos resultados importantes. Pasamos después al breve gobierno de la Alianza, con Liach al principio como ministro de Educación, Delich Yáñez. Y la llegada de la evaluación de la calidad. Y la llegada de PISA, de las pruebas PISA. La llegada de las pruebas Ahí PISA. Empieza el discurso que después menos se va a expandir de la evaluación, la supuesta medición objetiva de la calidad educativa. Sí, vos sabés que en ese momento, durante el gobierno de la Alianza, la televisión pública destina de lunes a viernes 3 horas a programas de educación.
ahí fue cuando, a pedido del Ministerio de Educación, Caminos de Tiza llega al canal. Ahora, bueno, estas horas de programas aportan diferentes contenidos y se llamaba Televisión Educativa. Duró unos 2 años aproximadamente. ¿Qué podemos redondear entonces de esta etapa del gobierno de la Alianza? Es muy difícil. Fueron años tan difíciles y duros y extraños, pero creo que sí es como el pasaje, es el derrumbe de la mentira, de la fantasía neoliberal. Digamos, es cuando la crisis asola todo, es muy difícil mantener cierta hegemonía política. La crisis social, las escuelas se vuelven merenderos terribles, digamos, era muy difícil sostener la tarea, muchos maestros lo hacían y lo siguen haciendo, pero aún era muy difícil mantener la tarea de enseñar en un contexto de crisis socioeconómica tan fuerte como la que asoló, y política como la que asoló al país, sobre todo en el último año, en el 2001. Sí, hubo intentos en el Ministerio de Educación de la Nación, hubo debates interesantes. Sí, por supuesto que sí, los hubo, no muchos, pero era muy difícil, ¿no? El contexto era demasiado opresor, demasiado exigente como para poder intentar otras cosas. Bien, en el próximo bloque seguimos y vamos a ir desarrollando básicamente qué pasó en educación durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner después y cómo también entonces la televisión pública fue reflejando esos hechos. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que de... Bueno, dejamos atrás la etapa menemista, por supuesto un pantallazo que hemos hecho, y comenzamos entonces a analizar qué pasó en educación, cómo impactó en educación los gobiernos de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después. Mucho. Bueno, primero es otro mundo una vez más. Estamos ya en el siglo XXI. Vamos y venimos en Argentina. Sí, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI y a nivel mundial muchas cosas, pero hay muchos cambios regionales. Digamos, la región es otra, América Latina es otra, están otros tipos de gobiernos llegando al poder, muchas veces después de las crisis neoliberales, y se abre otro escenario y una nueva esperanza, ¿no? En América Latina. En América Latina. Digamos, por eso digo, la región es otra. La región, desde después de la oleada neoliberal de la década del 90, el siglo XXI trae otras ideas, otras posiciones, otras formas de comprender esta cuestión y cómo enfrentarlos, ¿no? La educación también es muy importante en esos gobiernos, digamos, se mantiene esta idea de la importancia educativa y también usan este gesto que decíamos, que algunos gobiernos usan y otros no, de pensar que es un problema de la ley. Uno puede encontrar también durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner el uso de la ley. Las leyes son importantes, se dictan leyes educativas de trascendencia, muchísimas. Muchas, la más famosa fue la Ley de Educación Nacional, que hoy día nos rige, pero la ESI, por ejemplo, es otra ley de la época. Sí, digamos. La ley, nombrás la Ley de Educación Nacional, bueno, estamos en el ministerio de Daniel Filmus. Pocas veces, creo, en la Argentina se debatió con tanta profundidad, pero sobre todo con tantos sectores diversos, esa ley que fue presentada por el ministro. Sí, yo me animaría a decir que fue el verdadero congreso pedagógico, no dicho, ¿no? Que para el dictado de esa ley hubo un congreso pedagógico atrás, hubo debate, lo que digamos, no fue tan, ¿cómo decirlo?, tan institucional, pero sí creo que hubo un debate pedagógico, un congreso pedagógico atrás. Que implicó, por un lado, derogar la Ley Federal de Educación del menemismo, un dato muy importante, digamos, y también establecer pautas nuevas, ¿no? Otras ideas, extender la obligatoriedad escolar, con un cambio que no es menor. La obligatoriedad dejó de estar pegada a la edad del sujeto para estar pensada al nivel educativo. Hoy en la Argentina es obligatorio terminar el nivel secundario, antes estaba pegado a la edad, entonces en algún lado, si por algún sujeto, por algunos problemas socioeconómicos, se escapaba de la edad, se escapaba de la escuela. Hoy cambió la idea de la obligatoriedad escolar, aparecen las modalidades, ¿no? Uno puede ver como la educación en contextos de encierro, la educación multicultural bilingüe, tienen el mismo estatus legal que la llamada educación común. Sí, me parece muy importante también a raíz de algo que acabas de decir, cómo se tiene en cuenta a aquellos que no pudieron terminar la escuela primaria o secundaria en tiempo y forma. Se empiezan a estudiar más y dar respuesta a las dificultades
pero buscando resolverlas. O sea, sobre edad, entonces puede terminar un joven, una joven, a través del plan Fines. Hay adolescentes embarazadas, hay una oferta de escuelas con guardería o jardín maternal, digamos, mejor, para que puedan seguir estudiando, ¿no? Me parece importantísimo esto en términos de inclusión. Si yo levanto un poquito la vista y miramos más allá de las cuestiones, lo que uno puede ver es que hasta ese momento el modelo educativo presuponía que la misma forma escolar, la misma gramática escolar, que había permitido la inclusión de una enorme cantidad de la población, lo cual era verdad, lo que decíamos antes, iba a servir para todos. Lo que se demuestra en el siglo XXI es que para que ingresen los sujetos que no habían ingresado, no alcanzaba a conseguir fundando el mismo tipo de escuela que venimos fundando. Claro. Había que cambiar la escuela para que estos sujetos que no habían venido vinieran. Esto es lo que pasa. No solo hay que fundar nuevas escuelas cuantitativamente, no hay que fundar mismas escuelas como antes, sino que hay que fundar escuelas que se adecuen a los nuevos públicos, por ejemplo, a las madres nuevas embarazadas. Necesidades, claro. Ahí me parece que también es cuando se pone el acento en las llamadas escuelas de extendidas, de horario extendido. Bueno, eso establece la ley, todavía es una gran deuda que tenemos, pero la idea de la jornada extendida lo establece la Ley de Educación Nacional. Así es. Todavía hay que peleándola, pero está en la ley, o sea que alguna vez tiene que ser realidad. También Sonia Leso, secretaria general de la CETERA, considera a esta una nueva etapa. Surge una nueva etapa de la Argentina, de alguna manera al calor de las luchas del pueblo, no solo de la docencia, sino de las trabajadoras, de los trabajadores, de todos los ciudadanos, que da de alguna manera, alumbra el 2003, y una etapa nueva para CETERA y para la organización que tiene que ver con la conquista de dos de estos temas que veníamos peleando desde hacía 20 años, la Ley de Financiamiento Educativo y la Paritaria Nacional Docente. A partir de eso empieza una lucha de ofensiva, hasta acá las luchas eran luchas de resistencia. Esta es una lucha más a la ofensiva que lo que plantea por un lado es la inversión educativa nacional, que conquistamos tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en el de Cristina Fernández de Kirchner, que tienen que ver con que haya más inversión educativa, que haya más educación, que los sectores populares tuvieran la posibilidad de garantía de educación para todos, que se garantice la obligatoriedad de la sala de 4, de la escuela secundaria, y en ese sentido también un tema central que es la Ley Nacional de Educación y los convenios paritarios de formación docente fundamentales, como el del 2014, que realmente toman como eje central la formación de las y de los docentes. Luego de ese periodo donde a lo largo de la historia el salario docente fue en dólares el salario más alto de América Latina. Creo que es interesante cuando, con diferencias de matices, por supuesto, pero se da una coherencia, una continuidad, como ha sido el ministerio a cargo de Daniel Filmus, Juan Carlos Tedesco, Alberto Silioni, ¿no? Sí, bueno, dentro del mismo proyecto político, ¿no? Con diferencias internas, como corresponde, los años cambian, cambia el contexto, pero hay un mismo proyecto político. Estas leyes, los otros ministros que nombrás tuvieron más que nada la función de poner en acción estas leyes, ¿no? Si las leyes fueron fundantes, las leyes funcionan cuando se llevan, como decías, el plan Fines se produce después para llevar a cabo lo que establece la ley, ¿no? Entonces se despliegan una enorme cantidad todas las políticas, por ejemplo, en la ley, por ejemplo, volviendo a un tema que hablamos, está la idea de Malvinas. Bueno, efectivamente, el proyecto Pensar Malvinas que vos nombrabas es consecuencia de la ley. La ley establece que el tema de la soberanía de Argentina sobre Malvinas es un tema que está en la escuela. Entonces, después se despliegan políticas concretas que cumplen con los mandatos de la ley. Se crea entonces en esos años, desde el programa Educación y Memoria, desde el Ministerio de Educación de la Nación, nombraste la ESI, el programa de educación sexual integral. Multicultural bilingüe, todo el tema de recuperar los pueblos originarios. El Conectar Igualdad. Bueno, obviamente, sin lugar a dudas, Tecnópolis en el 2010. Así y aquí estamos, ¿no? Como ampliar la educación a la escuela y el más allá de la escuela, ¿no? Pensar la escuela como un lugar donde se articula con se crea nada más y nada menos que Canal Encuentro y Pacapaca. Exactamente. Vuelve a estar ahí, este acercamiento, hogares, familia,
televisión con una oferta inédita hasta ese momento. Absolutamente, absolutamente, y con una oferta basada en un vínculo con la educación. Se abandonan un poco las lógicas comerciales, exclusivamente comerciales, para pensar, bueno, crear contenidos más modernos, más actualizados, más para mirar. Una cierta también cuestión de no subestimar al público, sino al contrario, pensar que el público puede entender propuestas supuestamente complejas y no precodificadas o digeridas, ¿no? Hay una ampliación enorme de todas estas cuestiones. En esa etapa la televisión pública tuvo no solo Caminos de Tiza, sino también el programa Docentes. Y algo que me parece que es válido, no dejar de mencionar e incluso extendernos, que es la creación de tantas universidades públicas a lo largo del país. Exactamente, o sea, el último gran avance, el país, como muchos lados, si la escuela secundaria fue más continua la expansión, el nivel superior generalmente tiene como oleadas. Y la última gran oleada fue las universidades un poco más chicas, más localizadas, más en territorio, ¿no? La palabra clave que aparece en ese territorio, hubiera sido impensable anteriormente, es la idea de una universidad que se vincule fuertemente con el lugar donde está afincada, ¿no? Programas de educación, programas de ciencias también, que son programas de educación y que las escuelas, tanto primarias como secundarias, van tomando y van incorporando también a la oferta educativa escolar. Es todo un gran despliegue de políticas interesantes en estos planes, ¿no? Estoy tratando de pensar, nombramos efectivamente conectar igual. Uno se olvida porque ahora fueron muchos y... Así es. Pero efectivamente hay un cambio, hay que hablar con los chicos, ya tienen como 20 años, hay que hacer una investigación. Perdón, me sale el historiador de la educación, ¿no? Hay que ir a preguntar qué recuerdan de sus escuelas a estos que ya tienen 20 cuando tenían 10, ¿no? Y hay mucho ahí para mirar, hay como una expansión. Insisto, estamos en Tecnópolis, ¿no? Uno de los grandes símbolos de esta expansión. Así es. Y el Museo del Bicentenario, digo, también en la misma... El Museo del Bicentenario, así es, y tantos otros. Y bueno, decíamos antes, según los gobiernos, cómo los derechos van recuperándose o disolviéndose. En este sentido, bueno, por supuesto ha sido una etapa de paritarias, se venía de etapas anteriores en las que no había, y nos esperarían, y esto será tema del próximo bloque, bueno, un nuevo gobierno con el macrismo donde las paritarias vuelven a desaparecer, con todo lo que implican, ¿no? ¿Qué te parece? Redondeamos entonces en el próximo bloque. Seguimos con este festejo de los 70 años de la televisión pública. Estamos mostrando cómo nuestro canal fue incorporando siempre, ya sea la reflexión, en esta etapa con la presencia ya no tanto o solo de ministros viniendo a la televisión, sino profesionales que cada vez se animaron más, investigadores, directores de carreras relacionadas con los temas pedagógicos que tuvieron cada vez más presencia en los medios de comunicación y puntualmente en la televisión pública. En el próximo bloque nos vamos a referir a la etapa del gobierno de Macri y ingresaremos un poco en la actualidad. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella. Seguimos entonces con Pablo Pinó, doctor en educación, especializado en historia de la educación, y no en vano estás con el último libro de Adriana Puigros. Sí, efectivamente, voy a contar un poquito, aquí lo tengo, ¿no? Avatares de la educación en el periodo democrático, 83-2015, un poco mi machete para recién, ¿no? Vos estás con los papeles, yo estaba con el libro acá, era mi machete. Y llega hasta el 2015, exactamente, un poco intenta recuperar un poco lo que discutimos, escribe Sandra Carli, Lidia Rodríguez, Flavia Terici, digo, temas de escuela secundaria, ¿no? Bueno, traté de recuperar qué pasó con la educación, usando una vieja frase de Adriana Puigros, desde la vuelta a la democracia, hasta el 2015. Bien, claro, porque la vuelta a la democracia o los gobiernos democráticos no son todos iguales. La apuesta a la educación o a una educación justamente democrática e inclusiva no es la misma en un gobierno y en otro. Ingresamos en el 2015, gobierno de Mauricio Macri,
Esteban Bullrich primero como ministro de Educación, Finocchiaro después. ¿Y qué pasa? Bien, complicado. El libro se llama Avatares y por eso se llama Avatares de la Educación en Democracia, ¿no? Recuperando la idea que decías vos de... Sí. Bueno, ahí de todo. Bueno, vamos y venimos. Exactamente, cambios, no es tan lineal, ¿no? Digamos, dentro de la democracia y la incuestionable, necesaria y punto de partida de democracia, hay muchos debates y muchas cosas que hacer todavía. Bueno, con el macrismo uno puede considerar que hay una segunda ola neoliberal, pero con otra lógica. En realidad, más que lo que uno puede ver que el macrismo lo que hizo fue mercantilizar la educación. O sea, volvió una mercancía a la cuestión educativa. Digamos, si hablamos de la privatización anteriormente, con el macrismo no hay que hablar tanto de privatización, sino de mercantilización. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que la educación se vende, son cosas a vender. El Estado, se cambia el Estado, se hace lo llama la nueva agenda pública, donde el Estado es adecuado para poder comprar productos que hacen las empresas. Por ejemplo, la capacitación docente. Digamos, en la capacitación docente, claro, el Estado no capacita, el Estado contrata a una empresa privada para que capacite, ¿no? Y ahí hay que ver cuál es la oferta de contenidos. Por supuesto, son de manos de las empresas, hay una idea de la irrupción de las empresas a mercantilizar. Van a vender capacitación, van a vender cursos de gestión, van a vender prácticas de evaluación, van a vender tecnología, ¿no? El proyecto Conectar Igualdad es cerrado, eliminado, frenado, digamos, para poder pasar a otra cuestión. Una estrategia que tuvo el macrismo educativo, que es no dictó nuevas leyes, siguieron vigentes las leyes del kirchnerismo, lo que hizo no las cumplió. Claro. Una estrategia muy típica que le quitó fondos y más. La ley sigue estando vigente, pero para que una ley tenga vigencia tiene que tener políticas que acompañen. El macrismo lo que hizo es, la ESI es un buen ejemplo. No derogó la ESI, pero le quitó fondos, le quitó recursos, le quitó importancia. De hecho, se deroga la ley. Claro, baja el presupuesto educativo, por supuesto las paritarias también desaparecen, junto con muchos programas, no solo la ESI, el Conectar Igualdad. No hay prácticamente ningún desarrollo del Plan Nacional de Lectura ni de la compra de libros. Exactamente. Pero va con la idea de la mercantilización, va con esta idea. Digo, y me parece también que hay actos represivos en algún lado, ¿no? Digamos, en la Carpa Blanca se intentó la carpa itinerante, que fue una linda experiencia en el país también, que cuando intentó ser puesta en la Plaza Congreso, los maestros fueron reprimidos por la policía por intentar poner una carpa nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, se reprimió a los maestros, pero también y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, recordarás las tomas de escuelas secundarias, que algunas se sostuvieron muchísimas semanas, y ahí no solo hubo represión a los alumnos, sino alentar la delación, ¿no? Cuando se habilitó ese call center para que se denunciara a los alumnos que habían participado. Exactamente, y a los padres y demás. Es una cuestión donde, paradójica, al mismo tiempo que los chicos estos conseguían su derecho a votar, ya muchos votan desde los 16 años, no se los perseguía. Digamos, se cuestionaba el supuesto ingreso de la política a la escuela cuando los chicos están habilitados para ejercer el voto, ¿no? Pero bueno, nada, fueron años muy complicados, con mucho por seguir mirando, que yo creo que, insisto, el gran problema fue la mercantilización, ¿no? Toda la idea de la lógica, la entrada del empresarial, de lo que rinde. Vos nombrabas el Plan Nacional de Lectura. Uno de los argumentos que yo escuché que dio uno de los ministros para por qué se había cortado era porque iban a las escuelas y los libros no se usaban. Bueno, la función es entonces hacer política. Hay que hacer políticas para que se usen, no es una cuestión de un recurso mal utilizado. Bueno, ¿qué está pasando? La respuesta del ministerio no puede ser, entonces saquemos los libros. Es, ¿qué hacemos para que se usen? Bueno, creo que es uno de los mejores ejemplos para explicar esa lógica, ¿no? Bueno, vuelve entonces la preocupación de la CETERA. Escuchamos a Sonia Leso nuevamente, que hace referencia ahora sí a la escuela itinerante que se instaló y que por supuesto recorrió el país. Triunfa el macrismo y en esos 4 años de macrismo tuvimos luchas en todo el país en defensa de las jubilaciones junto con los otros trabajadores y trabajadoras, en defensa de la paritaria. Se nos cancela por decreto una ley votada en el Congreso de la Nación por amplísimas mayorías. Hubo varias marchas federales, cientos de miles de personas que venían de todo el país a las marchas federales, y la escuela itinerante, que fue también, junto con la Carpa Blanca, otro símbolo de lucha y de resistencia de las y de los docentes. El desafío para nosotros es que haya una ley de financiamiento educativo que supere el 6% del PBI,
que aumente el presupuesto para la educación, que se puedan construir las escuelas que faltan. Estamos peleando también por políticas de cuidado, el acceso y el derecho de las mujeres a tener guarderías o jardines infantiles para sus niños gratuitas, la necesidad de fortalecer la inversión en edificios escolares en todo el país, la posibilidad de la formación docente, esas son, y el aumento de los salarios, que es un tema también que es muy pero muy importante en un contexto donde veníamos de 4 años de retroceso. Bien, ¿algo más para ir redondeando la etapa del gobierno de Macri? Bueno, empezó la cuestión económica muy dura, no mucho más que, creo que es esto de la mercantilización, creo que es como el gran elemento, ¿no? La entrada de la llamada educación emocional, o toda la idea del autocontrol, supuestamente las emociones como algo a controlar, esta aparición de las explicaciones de respuestas individuales a problemas sociales, digamos, si usted tiene un problema social, trate de ver cómo medita, digamos, otro elemento importante es la educación emocional, ¿no? Que aparece, en ciertas provincias hay leyes de educación emocional, así es, lo cual es todo un tema discutible, sé que en algunos capítulos de Caminos de Tiza se trató el tema con bastante profundidad, pero sería otra marca, ¿no? Marketing y educación emocional sería marketing, educación emocional y un poquito de represión sería para mí el resumen de los 4 años de educación del macrismo, ¿no? Sí, uno podría decir 4 años de mucho empobrecimiento, donde sin embargo los docentes de diferentes maneras buscaron seguir formándose, ¿no? Y esto me parece importante. Ingresamos en lo que podemos decir, bueno, la actualidad. 2019 asume Alberto Fernández, primero el ministro Trota, y ahí la televisión pública pasa a ser necesaria, imprescindible, irreemplazable en su capacidad de llegada a todo el país. ¿Con qué propuesta? No, seguimos enseñando. Seguimos educando. Educando, perdonen con el error. Tiene que ver con, estamos en la pandemia, digamos, pasó lo que no esperábamos, lo que era digno de una serie de las que se ven tanto en estas épocas. Pero sí creo que nos llevó puesto esto, ¿no? Y me parece, tal vez, como para empezar a pensar algunas cuestiones a futuro y cómo sigue la cuestión. Bueno, estamos en la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, esperemos que esté terminando. Tenemos que seguir cuidándonos y seguir trabajando en esto. Pero tal vez el mayor error que podemos hacer es no aprender nada de la pandemia, ¿no? Tratar de no detenernos a reflexionar un poco que nos enseñó la pandemia. Y a mí me parece que un par de cosas que vale la pena pensar que nos enseñó la pandemia a nivel educativo. Y donde está lo que estás contando vos y todo esto. Por un lado nos demostró que era mentira que el sistema educativo era lento, burocrático y tonto. La capacidad de respuesta del sistema educativo contra los diagnósticos que decían que no, que éramos todos, contra la rapidez de la escuela era vieja. Bueno, la escuela demostró en mayor o menor medida una capacidad de respuesta realmente impresionante de cómo seguir educando en la cuestión, digamos. Se demostró también que para ser docente no alcanza con voluntarios y buenas voluntades, sino que hay saberes específicos, hay un cómo enseñar. Hay que profesionalizarse. Pensarse, aprender. Nos enseñó también que la tecnología no es sinónimo de enseñanza, que no alcanza con tecnología para enseñar, que sin tecnología es imposible, pero hay que ver esto. Nos enseñó también la cantidad de otras cuestiones que hace una escuela. Nos enseñó también que aún en un momento de crisis económica, la escuela sigue funcionando como un lugar de cierta justicia social. Un montón de cosas enseñó la pandemia y nos tienen que servir para seguir pensando en las políticas a futuro, ¿no? Y esos lazos afectivos de sostén y de contención que a través de la tecnología, y cuando decimos tecnología decimos hasta un celular, los maestros fueron usando para llegar a los alumnos y no perderlos, pero el gran problema fue los que se fueron perdiendo en el camino. Se perdieron, digamos, creo que se perdieron más de los que se venían perdiendo. Pero también creo que los que se perdieron hay que seguir pensando en ellos. También es verdad que la escuela logró hacer vínculos para que de alguna forma se quedaran muchos que se hubieran ido si no. Digamos, y cuando digo la escuela hablo de los maestros y las maestras, ¿no? La cantidad de la producción de saberes pedagógicos, profesionales que produjeron los maestros, y especialmente los maestros jóvenes en estos 2 años, por grupos de WhatsApp, maestros que se pasaban TIC de cómo tenés que mandar un programa por WhatsApp para que pese menos y para que la madre se lo pueda mostrar, ¿no? En muchas casas la educación se mantuvo con un celular compartido por 4. Y esto funcionó porque hubo atrás maestros y maestras que generaron recursos pedagógicos para que esto funcionara. ¿Podría haber sido mejor? Seguro. ¿Tendría que haber sido mejor? También. Pero efectivamente tenemos que ver todo lo que se hizo es maravilloso.
Sí, se detectó rápidamente el problema de la deserción, sobre todo entre los estudiantes secundarios. Comenzaron algunas respuestas desde el ministerio de Nicolás Trota y ahora con el ministro Jaime Persic se centra en esto, que me parece muy importante, ¿no? La recuperación de los alumnos, que todos los alumnos vuelvan a la escuela. Es otro contexto de la pandemia. Estamos, o sea, digamos, no fueron los momentos más duros, con lo cual también eso tiene que ver. No es lo mismo una idea de un momento en cual no hay forma, hay que esperar para volver a pensar políticas cuando estamos volviendo, pero efectivamente hay un cambio interesante. Y vuelvo a decir esto, hay un montón que pasó, tenemos que lograr ser capaces de recuperar todos los saberes que se produjeron en la pandemia para pensar en una educación mejor para el futuro. Claro, vos sabés que mientras otros canales en todos estos años, cuando tomaban un tema de educación, lo que hacían era básicamente mostrar los escándalos, ¿no? Que podía ser desde el abuso de un docente, un profesor, alumnos, y creo que en este sentido hay una diferencia enorme entre lo que reflejó el espacio que le dio la televisión pública a analizar experiencias, a analizar conflictos también, y cómo se resuelven esos conflictos, a aportar información, a aportar también la voz de pedagogos de otros países que llegaban a la Argentina. ¿Lo recordás? ¿Lo tenés presente? Sí, por supuesto. Digo, hemos visto en la televisión pública a Philippe Mérieux, por ejemplo. Así es. Hemos visto, Emilia Ferreiro, que no era argentina, pero vivió mucho tiempo fuera y tuvo lugar de apertura, hubo muchas cuestiones. Quería decir una cosa igual antes que decía, se levantaron escándalos y no todos los escándalos. Hace un par de años explotó una escuela y no fue tanta noticia, ¿sí? Exactamente. Digamos, levantaron escándalos y escándalos como la explosión de una escuela que mató a una compañera maestra y a un compañero no docente, no fue tan levantado por ciertos medios. Totalmente. Pero digamos, creo que también hay que decirlo, levantan escándalos de profesores que se le quema el pelo y cosas por el estilo. Pero me parece que la televisión pública sí jugó como un lugar, sin lugar a dudas, de ciertos debates, ciertas cuestiones, ciertos timing. Creo que Camino de Tiza es el central, digamos, volviendo, ¿cuáles son los temas a discutir que no son escándalos? ¿No? Tratar de pensar una idea, una televisión más reflexiva, que puede invitar a alguien a charlar y no en un panel y no en lógicas de minuto a minuto. Sí, y una televisión reflexiva en temas de educación que también es muy importante para los padres, ¿no? Conocer mucho más de cerca ¿qué debaten los docentes? ¿Por qué se debaten los temas de cómo evaluar? ¿Por qué se debate el tema de cómo incluir a los alumnos en sus diferencias también, reconociendo singularidades? Que permita que los padres acompañen mejor los procesos de aprendizaje de sus hijos. Digamos, que pueden estar ahí acompañando. Otro vínculo escuela-familia se plantea, más abierto, más interesante, con ciertas cuestiones, con ciertos resquemores, pero también se camina en ese. Y la televisión es en esa idea, no venir ni a denunciar ni a contar lo que hay que hacer, sino ser un lugar de encuentro de los distintos para que debaten. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este recorrido y también, nos sumamos, por supuesto, a los festejos de la televisión pública y agradecemos especialmente a todo el equipo técnico y de producción del canal que en este escenario tan nuevo pudo montar los programas para que todos, puedan sumarse también a 70 años sostenidos de la televisión, hoy llamada televisión pública. Comenzó siendo el viejo Canal 7, que algunos recordarán, y que sea entonces por muchos años más. Hasta la semana que viene. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.